Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en el quinto aniversario de La Encerrona. Y tenemos dos mesas que hemos grabado para ustedes, una con Gustavo Gorriti y Clara Elvira Espina, y otra con Carlos León Moya, Romina Badodino y Hugo Lezama El Barbas. Hay una tercera mesa que no hemos grabado, que es misteriosa y que era solo para los que asistieron. Así que la próxima vez que convoquemos a estas cosas, asistan para ver la tercera mesa misteriosa. Hola, ya están hechas las presentaciones de dos personas que además no necesitan presentación, pero como les comentaba a ambos, en realidad básicamente esta es una conversación de ellos dos en la que yo les voy a plantear la pregunta y voy a empezar por Gustavo ya que hemos estado hablando con Clara Elvira. Entonces, ¿cuáles son en este momento y para el 2026 las principales amenazas para el periodismo, lo que llamamos periodismo independiente? Que tenemos solamente una hora por delante. No vamos a quedar cortos. Estamos ahora, aunque en el Perú estamos acostumbrados a vivir en tiempos difíciles, tormentosos, inesperados, pero yo he visto pocos como este. Es cierto que tuvimos la época de Fujimori, aquella parte en la cual Montesinos se convirtió para todos los propósitos prácticos en el principal editor de la historia del Perú. Era la persona que controlaba contenido de la televisión, controlaba el contenido de las radios principales, tenía agentes dentro de los estudios de algunas de las radios principales, algunos de los cuales debes haber conocido, y además tenía a su disposición todo un conjunto de lo que hoy son los troles, antes era la prensa chicha. Y esa prensa chicha básicamente estaba directamente manejada desde cine. Todo lo que esa prensa chicha tenía que hacer era una portada. El resto no importaba. El resto podía ser las maravillas de la pepa de palta, lo que fuera. Pero el día del guión. El día del guión. Lo que importaba era la portada, ¿no es cierto? Y era el tipo de ataques que, aunque en el Perú ha habido prensa sucia siempre, básicamente sentaron nuevos estándares en términos de la infectología periodística. Pero eso era un sector que estaba bien más o menos claro, las cosas estaban más o menos bien especificadas, bien dichas. Ahora, el escenario informativo es mucho más complejo, mucho más variado. Estamos en la dimensión digital con las grandes facilidades que otorga y los tremendos peligros que supone. Entonces, las posibilidades, y yo lo puedo decir como, digamos, el cliente premium de la desinformación, yo les puedo decir, y he conocido campañas de desinformación antes. Incluso he estudiado algunos cursos cuando estuve en Boston sobre toda la técnica de desinformación que hicieron en el ex bloque soviético y todo esto, cómo se hacía y todo. Y eran técnicas bastante elaboradas, bastante sofisticadas y todo eso. Acá son sencillamente burdas, grotescas, pero que tienen un componente de la desinformación que se dio en la época de Goebbels. La cantidad abrumadora hace calidad. Entonces, si tú dices una estupidez sobre alguien, sale con los pistacos, pero lo repites por todas partes y sale, y luego sale en Willax y la Leiva dice, ¿y cómo es posible que salga con los pistacos? Entonces, uno de los tipos que estaba en esos pistacos, bueno, sí, debía haber una investigación en el Congreso, ¿no es cierto? La señora Patricia Chirinos posiblemente debería ponerle una atención a esto. Entonces, cuando eso se empieza a hacer, hay un cierto porcentaje de eso absurdo, de eso irreal, de ese discurso que no puedo ni siquiera calificar de kafkiano, porque hay una cierta lógica en el absurdo de Kafka, de que eso de una u otra manera arraiga, queda, moviliza a cierta gente. Entonces, ese es un factor. Del otro lado, hay que decir, la posibilidad de hacer medios
redacciones, mini redacciones, micro redacciones de periodismo de investigación o de periodismo general. Eso antes no era una total imposibilidad, porque hay casos históricos en que se dio, como en la época de McCarthy, por ejemplo, pero era muy, muy, muy difícil. Ahora, realmente la capacidad, las posibilidades técnicas, las capacidades son muy reales, y eso ha hecho posible de que aquí ahora se haga un periodismo independiente, un periodismo de investigación, como antes realmente era excepcional de encontrar. Y lo más interesante de todo, que se haga con medios que son una pequeña fracción de lo que antes exigía la producción periodística. Eso es una de las cosas más notables. Entonces, como en algún momento pudo definirse en los años 90 como la confrontación entre espías y periodistas y de investigación, yo creo de que esta etapa puede definirse como la confrontación entre el periodismo, especialmente el periodismo de investigación con su gran capacidad reveladora, con la desinformación en escala industrial. Y eso son algunas de las cosas que hacen más difíciles. Entonces, como además tenemos una estructura que es políticamente totalmente anormal, todo aquel que estudie ciencias políticas quisiera que conversemos cuántos casos hay en el que una microminoría que tiene el 3% de aprobación tiene todos los poderes en sus manos y ha estado en condiciones de hacer reformas constitucionales como 2, 3 asambleas constituyentes, no lo hubieran hecho, y de que entonces está buscando de que la democracia sea, o sea, el concepto, lo que puede haber de democracia, y no olvidemos que Corea del Norte también se define como democracia, de que eso se adapte a sus intereses. Y entonces van haciendo leyes, van haciendo cambios, van haciendo todo, para que a la hora que se produzca algo que se asemeje a una competencia electoral, entonces ellos tengan las reglas, los árbitros, los jueces de línea, todo eso completamente bajo su control. Y entonces puedan estar en condiciones de lograr que el 3%, con la poca movilización del 90 y tantos por ciento, finalmente siga dominando. Y en ese contexto, los periodistas, especialmente el periodismo de investigación libre, son los principales enemigos. Y por eso ahora está viniendo toda la campaña. Parte de esto, de cambiar las reglas, es la nueva ley APSI, los nuevos términos en que esta se va a dar. Solamente para que tengan una idea, dentro de esta nueva ley, todo proyecto, es decir, todo proyecto, y en el caso del periodismo, todo proyecto, es decir, toda nota, toda investigación que se va a hacer, tiene que ser previamente aprobado por el APSI. De tal manera que es la censura previa, ¿no es cierto? En España, en la época de Franco, cuando uno escribía una novela y no se llamaba Corín Tellado, pues tenía que presentarla al censor para ver de que no hubiera nada obsceno, nada en contra del español. Y eso, entonces, es en esa lucha en la que estamos, son momentos extremadamente difíciles, donde las cosas pueden ponerse peor en casi cualquier momento, o quizá no tanto, porque si la gente se empieza a movilizar, si la gente se empieza a mover, estos van a empezar a vivir despiertos lo que es su pesadilla, y lo que el almirante Alfalfa, el almirante Montoya, ha llamado el merinazo, ¿cierto? El merinazo. Eso es lo que los tiene aterrados, esa posibilidad, la del merinazo, y están haciendo todo lo posible para que cuando suceda, en fin, la verdad es que son tantos los elementos que están en juego, son tantos los factores que entran a transferirse, que es muy difícil decir qué es lo que va a pasar. Claro, Elvira, yo quería aprovechar tu experiencia en algún otro país, porque creo que no sé si hay otro país, al menos en la región, con tantos medios independientes, con tantos, además, como tratando de hacer investigaciones, como tratando de poner temas en la agenda. Me da la impresión, no sé, corrígeme si me equivoco, que el Perú es como una excepción. Bueno, yo creo que ha sido una excepción siempre. Quiero decir, cuando aquí había
11 periódicos impresos, porque hubo, cuando yo llegué, me impresioné. Veía el kiosco y veía y decía, ¿de dónde? En Colombia había 2, El Tiempo y El Espectador, que eran periódicos. Claro, aquí había unos de esos 11, pues, que no eran, no clasificaban. Pero sí ha habido mucha oferta y sigue habiendo mucha más oferta que en Colombia, que ahora hay 1,5, ¿no? Y hoy, claro, han crecido los medios independientes en Colombia, se han fundado, hay un medio muy potente en Colombia independiente que es La Silla Vacía, que empezó haciendo como exploración del poder, quién es quién, estas cosas del poder y que es muy sólido. Y sí hay periodismo independiente, pero creo que hay un elemento que es diferente entre Colombia y Perú. Y es que en Colombia los periodistas de trayectoria siguen en los medios tradicionales. O sea, hay muchos periodistas que han salido, claro, pero los medios siguen teniendo figuras de trayectoria. Aquí, de Josefina Tausen, de mucha gente que hoy ha hecho el ejercicio de quedarse por fuera, de hacer periodismo independiente, es porque los han expectorado o nos han expectorado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una diferencia que es importante. En Colombia hay una oposición al presidente durísima y a pesar de que podemos entrar en cuanto los dueños de los medios pactan con los presidentes en todas partes, en Colombia la oposición al gobierno se puede escuchar bastante bien en la radio en la mañana, en los noticieros, ¿no? Creo que eso es importante. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, solo que yo le agregaría que sí hay una diferencia entre hace unos años y hoy, y es el altavoz. Creo que ese ecosistema que tú has mencionado de abogado, todo eso, tiene una diferencia importante y es que los diarios chicha, que yo no viví, entonces no puedo, creo que eran más, no sé si más reducido el parlante que le ponían a esos medios chicha. Hoy esos medios chicha, yo camino a veces por San Isidro, por acá, y veo por las ventanas, porque soy chismosa, me gusta mirar por las ventanas de los departamentos, y veo que están viendo Willax. Y los que no están viendo Willax, cada vez menos, pero están viendo Willax, están viendo Magali. Esa es la construcción de la opinión pública hoy. San Isidro. En San Isidro. Algunos llaman Fachisidro. Bueno, entonces es gente que realmente permite que le quemen el cerebro, que permite que le digan cosas como Gorriti, el hombre más importante del país, que es el fiscal de la nación en la sombra, y que se lo creen. Y eso realmente habla de una inoculación de la meningitis vía visual. O sea, ellos miran y les queman el cerebro y luego repiten. Y aquí empalmo con algo que es el tema de la sostenibilidad, que realmente es muy complicada. Y es muy complicada por distintas razones, pero voy a empezar por la ley APSI. El parte del desprestigio que ha hecho ese altavoz de la desinformación contra los medios independientes es que reciben millones de dólares del exterior y entonces han logrado hacer un combo. El combo es que reafirman que somos unos mafiosos, por un lado, ¿no? El mensaje de son unos mafiosos estos periodistas, y por otro, en el común de la gente que no está quemada, que no tiene el cerebro quemado, en el fondo piensan, bueno, ellos no necesitan que los apoyemos. ¿Por qué voy a pagar yo por información si a ellos les dan millones de dólares? ¿No? Entonces, ¿eso qué hace? Que sea inviable hacer periodismo, porque hacer periodismo requiere dedicarse, requiere pagar, yapearle al taxista, a donde uno va, requiere pagarle a un camarógrafo que va y lo acompaña a hacer una entrevista,
requiere pagar la luz en la que carga el celular. O sea, es tan básico como eso. Pagar el celular de la empresa para que le puedan mandar mensajes ahí. Ese tipo de cosas que el ciudadano común no la entiende. No, porque le han construido el relato de tienen muchos miles de dólares. Y eso hace que aparezca de alguna manera una forma de subsistir que es haciendo contenidos específicos. Y luego los enemigos del periodismo independiente dicen es que venden su opinión, porque hacen contenidos para organizaciones que quieren que esto se sepa, ¿cierto? Entonces venden su opinión y no es así, pero no es fácil de explicar, ¿no? Y creo que la tarea que deberíamos tener todos como ciudadanos es pensar un poquito más allá del relato que machacan todo el santo día. Y para cerrar esta parte, que era lo que iba a decir de la APSI, cuando empezaron a discutir el tema de la ley esta, yo hablé con mucha gente, porque me dio interés en conversar y decir, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo? Esto se va a complicar, porque yo vivo mirando noticias internacionales y sé lo que pasó en Nicaragua, y sé lo que pasó en Venezuela, y sé lo que pasó en Paraguay, y sé lo que pasó en Bielorrusia, y sé lo que pasó en Rusia, con la ley de agentes extranjeros, que es exactamente lo que hicieron aquí. Y hablé con mucha gente de la élite peruana, que yo conocía por mi vida pasada. Y no hubo uno solo que no me dijera, pero esto es contra IDL. Pero esto es contra IDL. Esto no es contra IDL. En Nicaragua fueron primero contra las aborteras. Y todos los empresarios nicaragüenses decían, esto es contra las aborteras, era la expresión. Eran las organizaciones feministas. Después fueron por los de derechos humanos. Después fueron por las iglesias. Y después fueron por los empresarios. Los que decían, esto era contra las aborteras, fue contra ellos después. Eso es lo que va a pasar aquí. No tengo ninguna duda si esto sigue como va. Porque le van a dejar esa ley APSI al próximo presidente. ¿Y quién va a ser? Si el próximo presidente no cree que IDL es el enemigo, sino que el enemigo es empresarios por la educación, por ejemplo, y aplica esa ley. Gustavo, pero ahí en lo que ha contado Clara Elvira, lo impresionante es que ya como que se ha normalizado que, qué bien que jodan a IDL. O sea, de puta madre, ellos bien, ¿no? IDL, o sea, es como el básico ya. ¿En qué momento sucedió eso? Estamos modificando a Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió IDL? Mira, primero yo creo que hay que tener presente el ámbito en el que hablas. Sí. ¿Ok? Cuando estamos por estos barrios, en fin, que han sido influenciados en la forma que has descrito también Clara Elvira, entonces sí, pues hay un cierto criterio, hay un cierto consenso y un montón de cosas que no resisten ni siquiera su propia capacidad de análisis, pero se da. Yo lo que he visto, lo que he encontrado y lo que mis compañeros de IDL me suelen decir es de que fuera de Lima, en otros barrios de Lima, la cosa es completamente diferente. La cosa es completamente... Aquí allá algo ha quedado, ¿no es cierto? Oiga, yo tengo un montón de necesidades, pues, y pues pídale que un poquito al zorro para que... Queremos una canchita para pelear gallos, y eso, de vez en cuando. Pero en la mayor parte de las veces, en la mayor parte del tiempo, hay otras cosas, otro conjunto de cosas. Digamos, la etnia amazónica, de que ha tenido grandes problemas de contaminación y busca abogados. ¿Dónde los consigue? Abogados que incluso presentan demandas constitucionales y la ganan, ¿no es cierto? Y que han logrado cosas que a mí me parecen, por momentos, realmente un poquito cómicas, como reconocerle personería jurídica a Río Marañón, ¿no es cierto?
Entonces ya Río Marañón puede presentar recursos ante el juez, ante la fiscalía y todo eso. Cosa que me imagino, puede sonar chistoso, en el fondo está muy bien, porque tiende a preservar la fuerza, la pureza del río, alrededor del cual se origina y está toda la vida de la gente que se encuentra allá. De tal manera de que eso no es igual en todas partes. Es cierto también de que si uno va a algunas partes del Ande, donde por ejemplo Perú Libre ha tenido un trabajo político, ahí sí vas a encontrar inmediatamente gente que salga, ¿no es cierto? Y digamos, con poses supuestamente machitos, digan, a ver, los caviares, ¿no es cierto? De los caviares. Los problemas en Perú son originados por los caviares, que no llegue el agua a los caviares, y todo esto. Pero incluso en esas zonas hay cuestiones totalmente diferentes. Pero debo decir que cada vez que escucho hablar a Cerrón y a su gente, ¿no es cierto? Y repiten y hacen coro con López Aliaga y con todos ellos, recuerdo muy bien, bueno, no lo recuerdo personalmente, lo leí, de que al comienzo de los 30 del siglo pasado, ¿no es cierto?, los comunistas del Partido Comunista de Alemania, que era muy fuerte, uno de los más fuertes, solían decir antes Hitler que los socialdemócratas, ¿no? Y entonces cuando tú ves a bueno, yo no lo puedo comparar con esos, porque me imagino se dice comunista, pero si me pongo a examinar el caso Antalsis, si me pongo a examinar este caso, el siguiente, veo de que le interesa el Bill Metal tanto como Rockefeller. Pero, de todos modos, hay una cierta representación popular. Supuestamente estaban enfrentados a una cuasi guerra santa cuando Castillo entró a las elecciones presidenciales, y ahora están juntos, y ahora son cómplices. Ahora votan juntos y están felices de la vida entre sí. Entonces, sí, puede ser de que haya ese frente, pero de nuevo, vuelvo a ser el otro test en realidad. ¿Y qué representa esa gente en su conjunto? 3%. Suma a la gente de Perú Libre, suma a todo lo demás. En este momento, su representatividad en términos de aceptación popular es esa, un poquito más, quizá un poquito menos otros días. De tal manera de que no. Yo creo de que la cosa, el gran problema que hay cuando se da ese tipo de apanado verbal, que al fin y al cabo es el troleo, ¿no es cierto? Es un masivo apanado verbal, es de que tú te agaches, ¿no es cierto? Entres en posición fetal y para tratar de unir, y no estés en condiciones de mantener la vista alta y de responder y de todo esto. Entonces, creo de que hay que mantener lucidez, energía, temple, orgullo. Y de que cuando se haga eso y se pueda dar a la gente una suerte de guía, se la va a poder sacar de esta terrible pasividad, como he visto pocas veces en nuestra historia, ¿no es cierto?, que es en el fondo lo que permite que esta gente pueda lograr y prosperar. Ya, pero yo solo quiero terciar un poquito en este problema que efectivamente sí hay, sobre todo en la clase más alta, en la clase dirigencial, que está en dominante, sí. Que está en una realidad ya ni siquiera, ya no es posverdad, sino es posrealidad. O sea, hasta allá se fueron. Y en ese mundo tú traficas armas y tienes la Fiscalía de la Nación y Clara Elvira es una agente extranjera y yo desde Madrid dirijo marchas. O sea, de verdad es bien... O sea, es cierto que probablemente la mayoría de gente no lo cree, pero quizás la gente que domina lo cree y la gente que tiene la plata lo cree y entonces, pues ahí hay un problema, ¿no? Porque pues, tienen considerablemente más poder que el 90 y tanto por ciento, sí, 97%. Fue mi impresión. Yo conozco mucho de ellos, Sí. ¿no es cierto? Conozco mucho de ellos, he hablado con muchos de ellos, conozco su deriva. Bueno, no tengo que contarles lo que conozco sobre la historia de los Figliosi, por ejemplo, pero sí, hay muchas, y yo estoy seguro de que en la mayor parte de los casos, salvo en el de unos pocos fanáticos y fanáticas, ¿no es cierto?, que creen, por ejemplo, que el cardenal Cipriani es Un santo. de nuestro Señor, yo creo de que la mayor parte no lo creen.
pero les conviene. Pero les conviene asumirlo, les conviene decir que es así, ¿no es cierto? Y cuando escuchan, sí, entre las muchas cosas que van saliendo cada día, antes de esto último del tráfico de armas, ¿no? Sí, Gorriti controla la fiscalía, ¿no? Gorriti controla la fiscalía. ¿Cómo es posible controlar la fiscalía? Gorriti controla CEPAL, me imagino. ¿No es cierto? Sí. Gorriti hizo que llueva, ¿no? Gorriti hizo que haya sequía. Entonces, van con eso haciendo la construcción de una persona que maneja los hilos secretos del poder, con una serie de sociedades ocultas, misteriosas, pequeñas, que en el fondo, no tan en el fondo, es el argumento central del antisemitismo, ¿cierto? De que existe esta pequeña camarilla oculta que se reúne cada cierto tiempo y dice, tú vas a hacer esto, tú vas a joder a este país, tú vas a joder a este otro, tú vas a envenenar a estos, tú vas a provocar masivos abortos. Creen eso y buscan de que sea así. Incluso, solamente le voy a contar un hecho. Cuando todavía no había llegado la campaña de desinformación a sus máximos, sus picos, estoy hablando del año 2018, quizá el 2019, de repente, entre los troleadores, donde ya había españoles, donde ya había gente de Vox ayudando a los de acá, sale una cosa: el encargado del International Crisis Group, algunos de ustedes habrán escuchado hablar del International Crisis Group, viene al Perú para entrevistarse con Gorriti y transmitirle las instrucciones de Soros y escuchar sus informes, ¿ya? Entonces, yo sabía lo que es el International Crisis Group, pero no había visto en mi vida, en ninguna parte, ni de cerca ni de lejos, a su presidente. No lo conocía. Me puse a averiguar quién era para saber a quién debía esperar. Entonces, y luego de eso empezaron a decir, dentro de unos días, está por llegar, luego ya va a llegar, y luego, para mi gran sorpresa, ya está llegando, ya llegó. Y entonces, frente a la oficina que tenía IDL ahí en Pardo y Aliaga, sí, hubo una cámara, una cuadra, sin un enfoque oblicuo, ¿no es cierto? Y un conductor que tenía un acento español, que no era precisamente Salamanca, pero bien español, empieza a decir, ahí está, en este momento se ve estacionada la camioneta y acaba de entrar y está teniendo una reunión con Gorriti, ahorita ya no me acuerdo de su nombre, que ya está llegando, y nosotros estábamos esperando que venga aquí al pueblo a expresar su repudio al abortero, al mataniños de George Soros, y no hay nadie. Y estaban así, y salieron, y bueno, menos mal, no quedaba ni la gente del kiosco en la esquina, pero estaban buscando eso. Y al día siguiente, López Aliaga saca un tuit que dice: Gorriti, ¿tú qué crees? ¿Que somos la colonia de Soros? O sea, digamos, supuestamente, ¿no es cierto?, el aporte porcino de Dios a la política, había llegado, es decir, no solamente supuestamente se la creía, el hecho concreto es que era una parte fundamental de darle credibilidad, así como lo ha hecho con esta reciente cosa del tráfico de armas. Entonces, ahí tienes. Yo no creo que se lo creyera. Sencillamente, en su concepto, era lo que había que hacer, era lo que había que seguir, era lo que había que decir. Y después debo decir una cosa: por supuesto, uno investiga, ¿no? Va viendo las cosas, porque dime de qué te jactas y de qué padeces, o en fin, cosas parecidas. Y entonces nos pusimos a investigar las compañías financieras de López Aliaga, y resultó de que vimos en la Comisión de Valores el momento en que él decía que su compañía tenía el placer de informar a la ciudadanía de que habían llegado a un acuerdo con el Fondo de Inversiones Soros para poder darle condiciones de máxima garantía a sus inversiones y todo esto. Y por supuesto lo publicamos, ¿no es cierto? Lo publicamos, y justo en el momento en que él estaba en la polémica de candidatos presidenciales, ahí fue cuando lo leyó, se fue a morir espantosamente, ni siquiera el almirante Montoya le devolvió la elocuencia. Y entonces,
Entonces, ahí sí, el tipo sí tuvo que reconocer, sí estuve en eso, pero fue, como dicen los baleares, ¿no es cierto? Fue un poquitito nomás, ¿no es cierto? Como dice también el dicho italiano, una vez filoso. Más de una vez ya es otra cosa. Claro, mira, en tu caso, porque tú grabaste un video que tuvo mucho impacto denunciando toda esta campaña troll en tu contra. No sé, ¿tú tienes alguna idea de cuánto de eso es real, cuánto es pagado, cuántos son bots, cuánto es una granja de trolls y cuánto es gente que se ha comido el cuento y entonces simplemente repite? No, no tengo idea. Yo llevo realmente desde el 2016 acostumbrada a abrir mi Twitter y encontrar eso y más, ¿no? Obviamente esas no son los insultos de las redes sociales lo peor que he recibido, ¿no? Obviamente comprenderán que estar 9 años en el lugar en el que estuve, pues tiene harto de thriller. Pero abrir el Twitter y recibir todo lo que me animé a leer el otro día es un poco agotador al principio, pero luego llegué a la conclusión de que no realmente pasa por encima de mí, ¿no? Solo que esta vez lo hice porque pasaron dos cosas. Uno, el señor que acaba de mencionar, Gustavo, se fue a una entrevista a Canal N y, bueno, él es muy agresivo con quien es suave con él, porque con la agresiva, con la Cecilia García, bueno, le faltó cachetearlo y él le decía, míralo, míralo, ¿no? Resulta que se fue y ahí en un momento le dijo como, ah, sí, porque usted está defendiendo a sus amigos. ¿Qué amigos? La señora Ospina, esta. Y esa noche empezó un desagüe fuerte. Al día siguiente empezaron a mover, no sé de cuándo era, una entrevista del esterilizador forzoso, del esterilizador que decía que si en otros países, tú lo has dicho, por supuesto, es que siempre se me olvida su apellido. Entonces él dijo que si en otros países a quienes delinquían los deportaban, ¿por qué a mí no me deportaban? Con lo cual me estaba diciendo delincuente, pues digamos, yo todavía tengo comprensión. Y entonces ahí empezaron a hacer campañas, encuestas en Twitter, ¿usted cree que deben deportarla? Y ahí muy fuerte, ¿no? A mí, la verdad, no me da miedo que me deporten. Me parece que sería interesante que se pusieran a buscarme una razón para deportarme. Sé que las deportaciones han sido a lo largo de la historia el arma de los viles. Sé que los derechos migratorios son los primeros que mueren en este tipo de regímenes, también lo sé. Sé que un sujeto como Juan José Santibáñez es capaz de decir contra toda evidencia que la responsabilidad de la inseguridad es de los extranjeros y a renglón seguido dar las cifras, como si no supiéramos sumar, porque dice, hay 91,000 detenidos, de los cuales 12,000 son extranjeros. Ah, ya, yo no sabía que eso era la mayoría, que 12 a 91 era la mayoría, pero como él juega con que todos son igual de cretinos que él, entonces pasa por encima y nadie se lo hace notar, ¿cierto? Entonces yo sé que mi condición, que yo me busqué todas las figuritas. Mujer, extranjera, directora de un medio que no es el más querido en algunos momentos de la historia, ¿no? Que dicen, si hay alguien a quien pegarle, es a ella. Yo no sé qué tanto son bots, ahí hay gente conocida. Pero solo una cosa, o sea, lo que te animó fue que ellos dos en particular como que lanzaron a las masas, Sí, lo que digamos. inicialmente lo hice porque pensé que si yo subía un video leyendo lo que me decían, me iba a banear la plataforma.
Entonces pensé, quiero hacer un ejercicio sociológico. Quiero demostrar que los insultos pasan directamente y que mi denuncia la banean. Porque como ahora decir aborto es mala palabra, decir violada es mala palabra, ya no podemos decir fue asesinada, sino toca decir fue desvivida, ¿no? Entonces pensé, pero cuando hice la lista y me di cuenta de que era tan larga, ahí dije, no, no puedo jugar con esto y tengo que decir, no los voy a mencionar porque no voy a darles el cariño de mencionarlos, pero decir que detrás de eso sí está quienes los animaron, quienes los animan, porque es que es gente que ve y dice, uy, mi líder, insultémosla, sí, mi líder dio la orden, insultemos, ¿no? Y yo creo que de eso está lleno el altavoz, el parlante de sí, movamos, y claro, hay gente reconocida que ustedes los conocen, ¿no? Claro, lo que mucha gente siempre, seguro, imagino, te ha dicho, a mí me lo dicen, ¿no? Pero ya, ¿por qué no los demandas? Denúncialos. Bueno, no, o sea, a mí me ha dado, yo no, la semana pasada fue la primera vez que mandé una carta notarial en 12 años, en 13 años. Mandé una carta notarial porque hay una persona que es abogada, que sabe perfectamente lo que está diciendo, que dijo en un canal de estos, de pastores, que yo vendía mi opinión, que mi opinión era según quién me pagaba. Entonces dije, bueno, tengo ganas de ver qué efecto tiene. Vamos a ver. Porque pues yo no vendo mi opinión, que era lo que decía hace un momento. O sea, que te digan, si a usted le dio plata a IDEA Internacional, entonces usted defiende los principios de IDEA. Bueno, IDEA defiende la democracia, ¿no? Pero es como, pero recibió plata de IDEA. Y IDEA nos dio, nos aceptó un proyecto para hacer unas entrevistas, para hacer unos programas sobre democracia. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero es, vende su opinión. No. Yo creo que siempre cuando la gente habla mal de otro, realmente se está mirando en el espejo. Son ellos los que venden su opinión. Los que se despidieron de mí diciendo que yo era la mejor persona del mundo con quien había construido una amistad, por ejemplo, en la televisión abierta, y al día siguiente diciendo que yo era el demonio rojo segunda en la línea de la maldad de Gustavo, ¿no? Entonces dice uno, tal vez aquí pasó algo, ¿no? Impresionante, hemos volado el tiempo. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas del público. Una pregunta. Vamos a pasar las preguntas. Levanten su manito y vamos a acumular las preguntas. Así que vamos a hacer 3 preguntas. Buenas noches, mucho gusto. Soy psicólogo, mi nombre es Iván Terbullito. Estoy impulsando desde mi pequeña trinchera virtual y les quiero preguntar en ese sentido, ¿qué les parece la propuesta de impulsar que los ciudadanos exijamos en los futuros candidatos al Congreso y a la presidencia una evaluación psicológica pericial, como las que hacemos para el Poder Judicial? ¿Qué opinan? Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Quién más? Por ahí atrás. Hola, Víctor Guaranja del Callao, que hemos combatido contra Chipún Callao, con esa bandera grande que ahora está desfilando. Hemos estado en algunas oportunidades en tu oficina, Gustavo, y gusto tremendo de verte repuesto, bueno, no totalmente, pero obviamente muy repuesto. Creo que eso es para todos. Quiero darles una primicia. Así como han sacado a Antauro de la carrera política, el día de hoy le ha llegado a un abogado amigo, firmado por la doctora Delia Espinosa, el inicio de la investigación para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular. Si quieres se lo entrego, en todo caso, a ver. La pregunta, ¿qué hacemos con los cuellos blancos? Porque en el Callao subsiste. En el Callao subsiste. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con el mayor sobornador de los cuellos blancos, que es Oscar Peña? Oscar Peña, que tenía prisión preventiva y lamentablemente una persona que todos hemos admirado en alguna vez,
El señor San Martín lo ha liberado de la prisión preventiva. El señor Oscar Peña, que fue condenado conjuntamente con Félix Moreno por el caso Kendo, por el cual me denunciaron a mí como extorsionador, como 50 denuncias de Félix Moreno y Oscar Peña, todas están archivadas, pero mi denuncia contra él se convirtió en la primera condena de Félix Moreno y de Oscar Peña. Y el señor César San Martín también ha anulado esa condena. ¿Qué hacemos contra los cuellos blancos? Esta denuncia la sacó inicialmente una cosita pequeña, una notita chiquita, Hildebrand, ¿no? De una declaración que hizo un sujeto cuello blanco, Daniel Peirano, es presidente de la Corte Superior del Callao, que dijo que San Martín lo llamaba para apoyar a una familia mujica. Tenemos una preguntita más allá al fondo. Sí. ¿Qué hacemos con los cuellos blancos? ¿No? ¿Qué hacemos con los cuellos blancos y con los que lo encubren? Ya he dicho quién los está encubriendo. Sí, ahí tenemos la preguntita ahí. ¿Había alguien levantando eso? En esta situación tan dramática, ¿hay alguna luz después del túnel que se puede aspirar? Nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer? Aparte de perder el miedo. Gracias. Quería empezar con las preguntas de la pericia psicológica y de los cuellos blancos. ¿Cuál? La pericia. La pericia psicológica. Ay, Bueno, yo creo que para hacer política se requiere tener un poquito de raye mental, ¿no? O sea, yo no me interesaría hacer política, se requiere ser capaz de cambiar de opinión rapidito, se requiere ser capaz de abrazarse con quien has criticado hace un ratico, se requiere tragarte tus palabras, todo eso, y eso pues no es tan... no sé, el psicólogo sabrá si eso es tan humano y tan normal o no. Yo creo que esa no es la solución. Creo que hay una solución más importante, que es no votar por la gente que no necesita una pericia psicológica para saber que está mal de la cabeza. los cuellos blancos. Yo voy a contestar un poco las dos últimas preguntas juntas, porque creo que y luego creo que ahí termina la secretaria Rivera. Bueno, lo de los cuellos blancos. La misma pregunta de los cuellos blancos también se puede hacer respecto del caso Lavallato, porque al fin y al cabo se trata de casos concomitantes, los mayores casos de corrupción desarrollados en este siglo, con un nivel de detalle sumamente claro, y que inicialmente al comienzo movilizó de una manera notabilísima el entusiasmo, las energías, la indignación de la gente. Ustedes recordarán cómo fue aquel año nuevo en el que el fiscal de Nación Chávez decidió separar a los fiscales Vela y José Domingo Pérez, pensando que con la fiesta de Año Nuevo iba la cosa a pasar completamente caleta, y en pleno Año Nuevo la gente salió a las calles y llevó a cabo todo eso. Quiero decir de que en esa época, habiendo tenido yo una participación intensa en ambas investigaciones y todo eso, una de las cosas que realmente más me impresionó fue el entusiasmo, el fervor de la gente a ese respecto. Y quiero decir, y esto viene como una suerte de confesión, de que yo, que soy aritméticamente viejo, y digamos, a ese respecto no hay mayor que decir, dicen que la edad es un número, pues sí, claro que es un número. Y ya pensé de que con los años de experiencia que tengo, había visto mucho y que uno aprende sobre la gente, sobre la vida y todo eso, y ya no está hasta los pajaritos preñados como cuando era joven, en fin. Pero yo sinceramente pensé en ese momento que quizá habíamos llegado a un punto de inflexión.
como no lo pensé ni siquiera en el año 2000, cuando también hubo mucha indignación y todo, y mucha gente salió a decir que estábamos en el momento de refundar la república, esos nuevos principios y todo eso. En ese momento yo sentí que la cosa era más de la sociedad entera, más profunda, más completa, y de que había una posibilidad de que por lo menos llegáramos a lo que siempre debe ser, es el consenso social que define a países que están en camino a ser exitosos. El consenso social de que en el colectivo, que es una democracia, la gente tiene deberes, tiene derechos y espera y se comporta respecto de los demás, respecto al colectivo, de una manera no tan diferente como esperaría que los demás se comporten con uno. Es un conjunto de principios claros, es un consenso básico que hace posible de que una sociedad no necesite toda una serie de leyes y reglamentos y todo esto para llegar a eso. Sencillamente de que sea socialmente aceptado, culturalmente aceptado, de que el comportamiento con integridad central, integridad básica, es la forma normal de hacer las cosas. Y que no hay otra. Y que no hay otra. Y de que es una sociedad que respeta el mérito legítimo, ¿no? Y lo sigue. Y yo sinceramente pensé que habíamos llegado a eso. Sinceramente pensé. Y luego vino la peste, vino la pandemia, antes sucedieron toda una serie de cosas. Ha sido, tengo que repetirlo porque poca gente lo ve, la mayor tragedia de la historia del Perú. Ni un solo evento, aparte de ese, ha causado tanta muerte en tan poco tiempo. Ni la guerra contra Sendero, ni la guerra contra Chile, ni el terremoto antes, sumados, han provocado tantas muertes. Y es una cosa que hemos querido olvidar. No ha habido ni siquiera el duelo básico respecto de eso. No ha habido una respuesta social, no ha habido un análisis de lo que pasó, no ha habido nada de eso. Es una pérdida que nos mutiló y la gente hizo como que no existía. Entonces, y después de eso, como siempre sucede en la historia, siempre que las pestes mayores han entrado, viene un periodo de irracionalidad. Y en ese periodo de irracionalidad es que se produce la elección, la confrontación entre Castillo y Keiko Fujimori con todas las cosas que pasan. Y después fue como haber cerrado los ojos en ese pensamiento que estábamos camino hacia praderas iluminadas de un futuro mejor y de repente encontrarse chapaleando en el pantano, ¿no es cierto? Con todo un conjunto de alimañas ponzoñosas buscando acercarse y todo aquello. Y buscando además todas las fuerzas corruptas reunidas, concentradas, que se sentían en ese momento también fortalecidas y empoderadas, buscar de cambiar completamente la historia. Como lo han hecho en otros lados, como intentaban hacerlo en Guatemala, por ejemplo, como lo hemos hecho. Y donde realmente los sinvergüenzas, los bribones, resultaban ser grandes ciudadanos llenos de principios, ¿cierto? Y donde los fiscales y los que habían investigado eran en el fondo agentes de intereses oscuros y todo eso que había que dejar de lado. Y entonces había que crear una serie de conceptos básicos contra los que tenía que tenerse una reacción inmediata, ¿no es cierto? Comunista. Caviar, caviar. Entonces tú ibas donde la gente y decías, ¿qué significa caviar? Yo sé, estamos hablando del beluga, estamos hablando del cebruga. Entonces, no, caviar, caviar. Entonces, ya, ok, terrorista, caviar. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, bueno, ha habido un momento en que la irracionalidad ha cambiado, en donde individuos tan básicos, tan torpes como López Aliaga llegan a tener una voz que resuena porque es una voz insultante, resonante y finalmente confluye con los intereses. Una parte mía pensó por un momento de que el miedo tremendo que tuvo la clase dominante limeña cuando Castillo se hizo presidente, que realmente es una cosa atávica, ¿no es cierto? Como cuando en el virreinato se pensó, o cuando recién la conquista, Manco Inca llegó con sus huestes a ocupar los cerros, o cuando Tupac Amaru se rebeló y había la posibilidad de que lo que llamaban entonces la indiada ocupara y cambiara, ese terror atávico había vuelto y que necesitaban a gritos al visitador Areche. Pero luego pasa el tiempo y veo
a los supuestos grandes comunistas que iban a tomar todas las casas de las playas de Asia, ¿no es cierto? Los veo ocultándose en Asia, ¿no es cierto? Con el cofre yendo a buscarlo y votando juntos. Entonces, digo, ya es una irracionalidad completa. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la salida? En Francia, hace no muchos años, salió un librito escrito por un veterano de la Resistance, no la pestilencia, la Resistance contra los nazis, ¿ok? Que ya tenía 90 y tantos años, y empezó a recordar todo eso. Y era hijo de una pareja espectacular, los que protagonizaban las películas Jim the Jim y todo eso. Y entonces él escribió, el título decía Indignaos, en francés, Indignaos, era pequeño, y llamaba a eso, al sentimiento de indignación, de rebeldía ante lo injusto, a que se movilizara la sociedad, a que no se aceptara lo que no eran valores reales, a que no se aceptara la irracionalidad, a que no se aceptara la distorsión, que no se aceptara la mentira, no se aceptara el insulto, sino, como lo dijo Solzhenitsyn en su discurso de aceptación del premio Nobel que no pudo recibir, ir contra la mentira, porque la mentira siempre va contra la violencia, y la mentira y la violencia siempre son las que cercenan y asesinan la libertad. Entonces eso, yo digo, volver a leer ese librito, ese folletito que está en el internet, lo pueden encontrar en todas partes, Indignaos. Indignados, o sea, o bueno, para decirlo en peruano, indígnense, ¿no es cierto? Movilícense. Y eso, creo yo, es la esperanza. ¿La vamos a ver? No la vamos a ver. Bueno, estamos viendo, hoy día, por ejemplo, estamos quitándole algunos asistentes a la marcha, ¿no? Ha habido una movilización, pero tienen que empezar a matar a la gente por un lado, por el otro y por el tercero, para que empiece a ver eso. Ojalá que no sea necesario, ¿no? Ojalá que no sea necesario. Pero sin movilización de la gente, sin una movilización real para los valores democráticos, no va a haber un futuro mejor. Eso lo tengo completamente claro. Claro, Elvira, ¿tú quieres mandar un mensaje Sí, final? yo solo, es que es difícil, después de lo que dijo Gustavo, yo soy más pesimista que tú y solo quiero decir que yo entiendo perfectamente que la gente no quiera salir porque les mataron a 49 y porque esta gente aprendió después de lo que pasó, ya que volvemos a cerrar el círculo con Merino, aprendieron que hay que cargar más duro. Con Merino se cayó después de los 2 muertos. Y aquí, cuando hubo la primera jornada en Ayacucho, lo que dijeron todas las fuerzas reales de poder fue: hay que seguirla más. Y llegaron a 49. Y ahí ya la gente frenó. Yo solamente quisiera decir, ha habido importantes revoluciones democráticas en este siglo. Ucrania ha sido una de ellas. No tuvo una, sino 2. Y en cada una de esas movilizaciones murió gente. Y también debo decirlo, en cada una de las revelaciones que hacía el periodismo significó que murieron periodistas. Entonces, sí, hay un precio que pagar. Sí. Pero cuando una sociedad está lista a seguir y a perseverar, no importa lo que suceda, va a llegar un momento en que eso se quiebre. Y hay motivos de esperanza. Digo, no siempre suceden como en Ucrania, como en otras naciones, como es Filipinas, por ejemplo, que tuvo a este tirano asesino Duterte, ¿no es cierto?, que fue enfrentado con increíble valor por los fundamentalmente las periodistas de investigación de Rappler, cuya directora María Reza con gran razón fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Entonces, ese asesino que mató a miles de personas, ¿no es cierto?, de repente por un conjunto determinado de cosas se encontró en un avión rumbo a la Corte de la Haya, donde está ahora y donde va a enfrentar.
De golpe se va a encontrar con alguien de por aquí. Sí, con suerte. Nada, quiero agradecer porque hemos ultra volado de tiempo. Tenemos otra mesa, pero quería agradecer a Clara Elvira Ospina y a Gustavo Gorriti.